Bueno, pues vamos entonces a la palabra del Señor hoy. El tema, o lo matas o te mata. ¿Ok? Ese es el tema. O lo matas o te mata. Pero déjeme explicarle. Matar es un pecado. O sea, no nos referimos obviamente a eso, ¿verdad? Dios nos libre, es un mandamiento. Pero vamos a ver qué es lo que, a qué nos referimos, ¿verdad? Cuando ponemos ese título, o lo matas o te mata. Bien. Los que atacan la doctrina de la seguridad de salvación, ¿verdad? La maravillosa doctrina de la seguridad eterna de los creyentes, también conocida como la perseverancia de los santos, o más fácil, ¿verdad? La seguridad de la salvación para todos, ¿verdad? Muchas veces argumentan que si una persona cree en estas doctrinas de que uno es salvo, ¿verdad? Y que nada puede dañar esa salvación, sino que eso es, no hay nada que lo quite, ¿verdad? Sino que es permanente, es para siempre. Algunas personas piensan que predicar esta verdad de alguna manera le puede hacer daño a las personas. Inclusive hemos escuchado a nuestro pastor René Pereira, que nos ha contado que inclusive él se ha dado con pastores, colegas y líderes que le han dicho, mire pastor, yo creo que la palabra de Dios nos habla, ¿verdad?, de la seguridad eterna del creyente, ¿verdad?, de la seguridad de salvación. Pero si yo predico eso en mi iglesia, la gente se me va al mundo y se va a pecar. Dicen eso. Ni siquiera están pensando lo que están diciendo, ¿verdad? Porque ¿cómo es posible que una verdad bíblica pueda hacer daño a los hijos de Dios? ¿Cómo es eso posible? Si Dios sabe todas las cosas y es la palabra del Señor. Así que claramente la palabra de Dios establece que la salvación es un regalo que es por gracia, nadie la puede comprar, nadie la puede perder, porque no depende de nuestras obras, dice la palabra, sino de la obra que Cristo realizó en la cruz del Calvario. De hecho, el apóstol Pablo decía en Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. O sea, él decía, es imposible que el ser humano pueda cumplir la ley, y la palabra misma dice que el que no pueda cumplir todas las cosas, no algunas, por eso es que es imposible la salvación mediante las obras, sino no algunas, sino todas las cosas, pues entonces está bajo maldición, ¿verdad? No es diferente. Uno pensaría que esto pues es algo nuevo, era un ataque para las iglesias que creen en las doctrinas de la gracia, las iglesias reformadas, pero no es nada nuevo. Al mismo apóstol Pablo, y todavía no hemos llegado al texto base, así que más o menos puede leer según vayamos poniendo algunos versículos en las pantallas, pero al mismo apóstol Pablo le vinieron con el mismo argumento, y él en capítulo 6 a los Romanos, en el versículo 1, él dice precisamente, mira la pregunta que él hace, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Obviamente, como él predicaba la gracia, que es la salvación por la fe y no por obras y demás, entonces le vinieron a él con ese argumento, pues mira, vamos a pecar más para que haya más gracia. Eso fue lo que le dijeron, y eso es lo que está presentándonos en Romanos 6:1. O sea, vamos a perseverar en el pecado para que haya más gracia. Inmediatamente en el versículo 2 él nos contesta, nos dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahí mismo inmediatamente dice, no, es que no es así, ¿verdad? De ninguna manera. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir todavía en él? Así que de ninguna manera bíblica las doctrinas de la gracia implican vivir una vida licenciosa, una vida donde no me importa el pecado, donde me deleito en el pecado. Jamás y nunca implican las doctrinas de la gracia una inercia espiritual donde se vive una vida sin frutos ni victorias en el Señor.
El apóstol Pablo nos habla de una realidad y vemos dos realidades con relación al pecado. La primera es que el apóstol Pablo habla de una lucha que él tenía y nos habla de eso en Romanos capítulo 7. Él decía, ¿quién me librará, verdad, de este cuerpo de muerte? Las cosas que quiero hacer no las hago y las que no quiero hacer, esas son las que hago, ¿verdad? Y vemos esa lucha con relación al pecado. Decía, mira, es que yo quiero hacer las cosas bien, pero veo que hay el pecado que mora en mí me lleva, ¿verdad?, a fallar y a pecar al Señor, y él da ese grito, ¿verdad?, ese lamento en Romanos capítulo 7. Pero entonces vemos otro trato con el pecado en Primera de Juan capítulo 5, versículo 18, que nos dice que los que han nacido de nuevo no practican el pecado. Y parece una contradicción, o sea, en Romanos 7 me dice, el apóstol Pablo está diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y me está hablando de esa lucha con el pecado que tenía el apóstol Pablo. Y luego entonces el apóstol Juan, en su primera carta, viene y dice que los que han nacido de nuevo, pues no practican el pecado. Y parece como si hubiera una contradicción, pero no hay ninguna contradicción, están hablando de cosas distintas. El apóstol Pablo está hablando de una realidad, y es que cuando uno se convierte, pues mira, todavía hay lo que él le llama el pecado que mora en mí. Que por más que él desee agradar al Señor, él encuentra que muchas veces le falla al Señor. Y qué tremendo hubiera sido, ¿verdad?, que cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, nos convertimos, pues todo deseo carnal, todo deseo de pecado y todas esas hábitos y debilidades que uno trae, ¿verdad?, en esta carne, qué tremendo hubiera sido que eso hubiera desaparecido. Y que nos convertimos al Señor y ya no hay ya más deseo ninguno por el pecado y todo es, ¿verdad?, espiritual y bueno, casi como si uno levitara, ¿verdad?, que estuviera por el aire. Pero el Señor, al Dios soberano al cual nosotros le servimos y que Él es el Rey y dueño y es el que decide las cosas, decidió que no iba a ser así. Decidió que iba a ser a través de un proceso. Un proceso que algunos le llaman santificación progresiva. Que el apóstol Pablo, cuando le hablaba a los filipenses, allá en el capítulo 1, versículo 6, lo expresaba de esta manera: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que el apóstol Pablo está hablando de la realidad de que aunque hemos recibido a Cristo y tenemos una nueva naturaleza, porque ya el pecado ciertamente no nos define, pero aún con esa realidad todavía permanece en nosotros una inclinación que él le llama el pecado que mora en mí, que es parte de esta realidad que nosotros vivimos los cristianos, los hijos de Dios, que verdaderamente le han entregado su vida al Señor. Mientras que lo que está diciendo, por otro lado, el apóstol Juan en Primera de Juan 5:18 es otra cosa. Pablo habla de la realidad de que aunque hemos recibido a Cristo y hemos nacido de nuevo, todavía estamos en este mundo y vamos a tener que trabajar con estas cosas. El apóstol Juan entonces está hablando de otra cosa. El apóstol Juan está hablando de que si tú eres un hijo de Dios, si tú le has entregado tu vida a Cristo y tú has nacido de nuevo, como dice la Escritura, es imposible que tú puedas continuar con un estilo de vida de pecado, que es otra cosa. Es imposible que los que han recibido a Cristo, el pecado no les estorbe, no les moleste. A eso es que se refiere Primera de Juan 5:18, ¿verdad? Que dice que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. De hecho, esa palabra practica, eso es lo que implica. No es un asunto de una sola vez, sino que es algo recurrente en la vida de las personas. Pero nosotros vemos en Romanos capítulo 8, versículo 9, unas promesas, porque no nos quedamos como que tenemos esa lucha con el pecado y queda ahí. No. Romanos 8, 9 nos dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Así que la misma palabra nos empieza a establecer la manera en que nosotros podemos lidiar con ese pecado. Es porque hemos recibido al Señor, hemos recibido al Espíritu Santo y Él mismo nos capacita para nosotros poder vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Así que no es incompatible en la Escritura ver que hemos recibido el regalo de la salvación, que no es por obras, no tiene nada que ver con las obras, pero que a la misma vez no es incompatible el hecho de que, aunque somos salvos por gracia, somos salvos para unas obras que Dios preparó de antemano. Como lo dice allá, se lo decía a los Efesios, no somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Y ese es el balance que nos presenta la Escritura, ¿verdad? En todo momento. El Señor lo decía, por ejemplo, allá en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículo 16, Jesucristo lo expresaba de esta manera. Decía, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, ¿verdad? Entonces, habla de esa luz, ¿verdad? Habla de esas buenas obras, ¿verdad? Donde se glorifica el Padre y que los hombres van a ser testigos de esa luz, ¿verdad? También un poquito más adelante, casi al final del Sermón del Monte, en el 7:15 en adelante, dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y mira lo que dice ahí, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Así que la salvación pertenece al Señor, pertenece a Cristo, es por gracia, porque jamás y nunca podremos nosotros ser perfectos y por nuestra propia justicia alcanzar la salvación. Es un regalo de Dios, pero una vez nosotros hemos recibido ese regalo de salvación, la Biblia también nos habla claramente de una vida con unos frutos, una manera en que el Hijo de Dios camina. Así que, y de hecho, una de las cartas donde nosotros encontramos esa total compatibilidad entre la salvación por gracia, pero una vida que glorifica a Dios y una vida de frutos. Porque es que lo que estaba diciendo el Señor en el Sermón del Monte, casi al final de ese sermón, es lo que decía, es que si es algo que es natural. Ahora, no hablo de natural en el sentido humano, sino natural que una vez recibimos esa naturaleza de Cristo, del Señor, es completamente natural que haya un fruto como hijo de Dios. Y una de esas cartas que nos presenta también ambas posiciones es la carta a los Gálatas, ¿verdad? Y ahí sí que entonces les voy a pedir que se pongan un momentito de pie. ¿Ok? Estaban esperando ese momento, el momento llegó. Fíjate que esta carta, su propósito es refutar a los judaizantes. Los judaizantes lo que querían era enseñar que a los creyentes gentiles que ellos tenían que obedecer la ley judía para ser salvos. Y la carta refuta eso. Pero vemos que nos presenta también, a pesar de que la salvación es por gracia, nos presenta ese caminar de buenas obras. Ese caminar de buenas obras. Vamos a leer solamente 2 versículos. Yo después voy a seguir leyendo, pero leemos estos 2 versículos y oramos. Gálatas 5, 16 y 17. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Fíjate, una carta escrita en contra de los judaizantes, y mira lo que el apóstol Pablo dice en este capítulo 5. Versículo 17,
porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Nos ponemos, Señor, bajo tu soberanía y tu poder, Señor, sabiendo que tú, solamente tú, Señor, puedes ministrar al corazón nuestro, al corazón del hombre, Señor. Solamente tú, Señor, tienes palabras de vida. Sin ti, Padre amado, nada podemos hacer. Te pido que me cubras. Gracias por esta mañana. Te presentamos al pastor. Úsalo también, Señor, con poder. Gracias por él. En el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Así que aquí el apóstol Pablo nos presenta lo mismo. O sea, nos presenta esa lucha, ¿verdad? Y el deseo entre la carne y el espíritu, y que se oponen entre sí. Lo mismo que él estaba presentando en Romanos capítulo 7. Ahora, vamos a seguir caminando, ¿verdad? En un bloque que vamos a estar desde Gálatas 16 hasta el versículo 25. En el versículo 18 de ese capítulo 5, mira lo que dice la palabra del Señor. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ya empieza él automáticamente, en todo momento, aunque somos llamados a caminar de cierta manera y que tiene que haber un fruto en aquellos que son cristianos, vamos a ver que aún para eso nosotros necesitamos la total dependencia del Señor. Y es Él el que puede producir en nosotros aún esas obras. O sea, sin Él sería imposible. Por lo tanto, también todo cristiano tiene acceso a esas verdades. No es que hay cristianos que son mejores que otros o cristianos que son tremendos. No, porque todo cristiano, verdadero cristiano, tiene acceso a toda la plenitud del Señor. Todos tienen al Espíritu Santo y todos tienen acceso a eso. Sin Él nada. Pero con Él podemos, y es lo que nos presenta en medio de todo esto, ¿verdad? Si son guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Así que no estamos solos en esta lucha. El versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Que vamos a ir poco a poco, porque el apóstol nos presenta unos ejemplos. Estamos diciendo, la salvación es por gracia, nos dice la palabra. Pero la palabra nos dice, ustedes han sido salvos para caminar de una manera. Es parte de la señal y de la luz de que ustedes son verdaderamente hijos de Dios. Y entonces nos da una lista de algunos pecados que le llama las obras de la carne, y lo dice en plural, las obras de la carne, porque las fuentes son muchas. El mundo, nuestra propia carne, Satanás, todo eso influye en estas obras de la carne. Y nos dice el versículo 19, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. En los escritos más antiguos, la primera palabra, ese adulterio, no aparece, ¿verdad? Pero de todos modos está todo relacionado, ¿verdad? No hay ningún problema con eso, y la palabra habla de que condena obviamente el adulterio. Cuando vemos ahí la palabra fornicación, se ha dicho, y es verdad, que la única virtud totalmente nueva que aportó el cristianismo al mundo, a ese mundo terrible, ¿verdad? Cuando llega la palabra del Señor, fue la castidad. El cristianismo llegó a un mundo en que la inmoralidad sexual no solo se permitía, sino que se consideraba como algo esencial en la vida normal de aquel tiempo. Y las cosas no han cambiado. Por eso la palabra es pertinente para todos los tiempos. De aquí, varios de los pecados que menciona el apóstol Pablo en este pasaje tienen que ver con sexualidad. Fornicación es el primero. La palabra que se traduce aquí por fornicación es porneia en el original griego, y tiene que ver con cualquier actividad sexual ilícita, cualquier actividad sexual fuera del diseño del Señor. De aquí es que viene de hecho la palabra pornografía, y sería mejor traducirla por inmoralidad. Esta palabra
encierra el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, la bestialidad, la prostitución, todo aquello que es contrario a lo que dice la palabra del Señor. Y vemos que las cosas no han cambiado, ¿verdad? Los hits, el mayor número de hits en internet tiene que ver con la pornografía, con todo aquello, ¿verdad? Que está en desacuerdo total con lo que la palabra del Señor establece. No solamente fornicación, y de hecho yo hablo, y yo digo y he hablado con algunas personas, porque sabemos que todos los pecados son iguales. Sin embargo, hay algunos pecados que de alguna manera son singularizados en la Escritura. Y uno de ellos es la fornicación, que es cualquier relación sexual fuera de lo establecido por el Señor. Y lo que Dios ha establecido es que para la relación sexual, matrimonio. Pero vemos cómo un número cada vez más grande decide vivir en fornicación. Porque eso es lo que el mundo dice. Pero no es lo que Dios dice. Y entonces la pregunta, y lo que estamos viendo, ¿verdad?, con relación a lo que el apóstol Pablo está hablando es, o sea, tiene que haber una diferencia en el cristiano. Yo no voy a juzgar hoy quién es cristiano o no, eso lo sabe el Señor y el Espíritu Santo. Pero lo que vamos a estar, la línea detrás de todo lo que estamos hablando es que es imposible que el que ha nacido de nuevo, el pecado no le estorbe. Es imposible. Es imposible que un cristiano viva en fornicación, que es señalada por la palabra una y otra vez, y que no le estorbe eso. Que pueda vivir así, gloria a Dios y aleluya. Que pueda tener una relación de adulterio y pueda, gloria a Dios y aleluya. La palabra nos habla de los frutos y nos dice que eso es imposible. Luego nos habla de la inmundicia también, impurezas, sería la mejor traducción de esa palabra. Y lo que implica, tú sabes que, o sea, es una llaga podrida cuando tú buscas, es ¿verdad?, lo que implica. Y cuando lo ponemos ahí, ¿verdad?, impureza está en el negativo, pero cuando lo ponemos en su forma positiva, se utiliza generalmente con aquello que tiene que ver con una pureza ceremonial, o sea, que le permitía a las personas poder acercarse al Señor y poder rendir culto al Señor. Así que la impureza lo que hace es que una persona no esté en condiciones de acercarse a Dios. La contaminación de la vida con cosas que nos separan de Dios. Eso es lo que implica esa palabra. Luego nos habla de lascivia. Y no nos podemos detener mucho, ¿verdad?, en cada una de ellas, pero fíjate cómo todas están relacionadas con este asunto de todo esto que es contrario al diseño de Dios con relación al sexo. La lascivia, que podríamos mejor traducir como desenfreno, recoge realmente todo, ¿verdad? Recoge todo. Y en el griego tiene que ver con mostrar abiertamente y sin vergüenza estos pecados sexuales. Es una indulgencia sin restricción sexual, donde no hay vergüenza ni interés de lo que otros piensan ni de las consecuencias. Y eso es lo que nosotros vemos. No solamente hoy día las personas viven fuera del diseño del Señor, sino que muchos de ellos se jactan de eso, de vivir de esa manera. El Señor condena el desenfreno y lo menciona aquí. Tenemos que seguir porque el tiempo avanza, pero en el versículo 20 sigue ese listado. Nos habla de idolatría, nos habla de hechicerías, de enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Nosotros vamos a ver que se habla de los pecados sexuales, se habla de los pecados que tienen que ver con el Señor y con el culto al Señor y lo que es la idolatría que está aquí. Y nosotros vemos, como decía el apóstol Pablo allá en Romanos, que
mucha gente se hicieron sabios. De hecho, vamos a leer los Romanos 1:21 en adelante, lo pueden ver ahí, Romanos 1:21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Así que vemos aquí, el apóstol Pablo nuevamente, ¿verdad? Nos presenta que en vez de adorar al Señor, al Creador de todas las cosas, pues entonces el hombre en su necesidad ha comenzado a adorar la creación. Y adorar la creación incluye a uno mismo. Cuando uno es el centro y uno está por encima del Señor, es un tipo de idolatría. El orgullo es un tipo de idolatría también, porque entonces el centro soy yo y no es el Señor. Cualquier cosa que uno ponga en el lugar del Señor, entonces se convierte en idolatría. También habla de hechicerías, y cuando tú buscas en el original a qué se refiere, había una práctica, tiene que ver con drogas. De hecho, la palabra original que se utiliza ahí en griego es farmakeia, y tiene que ver con el asunto de la farmacia, de los fármacos y demás. Y lo que tiene que ver aquí es que tomaban unas drogas como parte, ¿verdad?, de ese ritual que hacían de brujerías y de cosas, y eso es lo que también está condenando aquí la Escritura. El versículo 21 dice envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, por eso es que no es un asunto de un listado, porque entonces nosotros venimos y nos ponemos, que es lo que Pablo estaba condenando. Tampoco es que entonces vamos a vivir por las obras de la ley, porque nadie puede cumplirla, ¿verdad? Aquí por eso él lo deja abierto y dice, y cosas semejantes a estas. Porque entonces el religioso viene y toma ese listado y dice, no, yo hago esto, yo no hago esto, ¿verdad? Y lo pone, pues ya yo estoy bien. No, es que nunca podremos. Dice la palabra que aún saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Dice la palabra que cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos. Así que lo que el Señor está presentando aquí no es que coja un listado de pecados veniales y pecados mortales, sino que entienda lo que está pasando en el corazón, lo que tiene que haber. Lo que Él está diciendo es, si tú eres un hijo de Dios, tú no puedes deleitarte en esto, tú no puedes caminar de esta manera. Es imposible que tú seas un hijo de Dios y que esto no te moleste, que esto no te estorbe. Es imposible. Y obviamente habla de las relaciones interpersonales también. Así que nos habla sobre el asunto del sexo fuera del matrimonio, nos habla de la idolatría y todo lo que tiene que ver con este tipo de pecado, y nos habla también de todo pecado que tiene que ver con las relaciones interpersonales, ¿verdad? Y siempre la palabra es perfecta y se cumple, o sea, todo lo que tiene que ver con Dios y todo lo que tiene que ver con el hombre, ¿verdad? Como Jesucristo resumió todos los mandamientos en esos 2 mandamientos. Fíjate que este Gálatas 5:21 que también dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y cualquier persona que no conozca la gracia y que crea que la salvación es por obras, puede decir, no, tú ves ahí, pierde la salvación, no van a heredar el reino de Dios. Es imposible que eso quiera decir eso, porque esta carta está escrita para decir precisamente que la salvación no es por las obras de la ley. Le hace ese capítulo 3 de Gálatas y después hablamos. ¿Qué entonces está diciéndonos el apóstol? Pues lo mismo que hemos estado diciendo desde que comenzamos. ¿Por qué el que practica tales cosas no heredará el reino de Dios? Porque lo que está implicando el apóstol Pablo es una persona que practique esto como estilo de vida no puede ser cristiano.
Y la palabra practicar ahí es la palabra prazo. Y fíjate lo que dice Strong con relación a esa palabra. Dice desempeñar repetida o habitualmente. Así que la diferencia de otra palabra igual, pero que en el griego es un nombre raro ahí, poieo. Pero lo que importa es que se refiere a un solo acto. Esta palabra de los que practican se refiere a que habitualmente y repetidamente. Por eso es que hablamos, ¿verdad?, de practicar el pecado. Allá en 1 Juan 5:18 es una palabra, aunque es distinta, quiere decir lo mismo, ¿verdad? Que quiere decir la persona que persiste en un pecado. Yo recuerdo el testimonio de algo que me dijo un hermano que amamos mucho y que es músico, y lo invitamos a tocar. Y él, después cuando teníamos un poco de confianza, me dijo, pues porque es de una iglesia pentecostal, que la doctrina es distinta a la nuestra, un hombre de Dios. Y cuando tuvo más confianza me dijo, cuando tú me invitaste a tocar con ustedes, en un viaje que tuvimos, misionero, mi papá, que su papá es pastor, ¿verdad?, pastor pentecostal, le dijo, ten cuidado con esa gente. Eso de la salvación eterna y salvo siempre salvo, que es lo que es el nombre que utilizan, salvo siempre salvo. Cuidado. Y él me dijo, ¿y tú sabes por qué él me dijo eso, Joel? Y yo le dije, no, ¿qué pasó? Cuéntame. Un día mi papá, que también tenía un negocio, era pastor bivocacional, tenía una panadería. Un día llega allí un borracho, pero mira que estaba hasta las orejas. Y llega allí. ¿Y tú sabes lo que decía ese hombre allí, hendido hasta la pataleta? Yo soy salvo. Cristo pagó mi salvación y no importa lo que yo haga, yo me voy para el cielo. Porque la salvación es gratuita. Eso no es lo que nosotros predicamos aquí. De hecho, eso no es lo que estamos predicando hoy aquí. Porque si bien nosotros sabemos que la salvación es por gracia y que no hay manera de que el ser humano pueda pagar su salvación, no es menos cierto que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. El que ha nacido de nuevo no vive de esa manera. Así que el problema de ese hombre no es un problema de doctrina. Posiblemente el problema de ese hombre es que se tiene que convertir. Porque es imposible que el que entiende la gracia y el regalo y el amor y cuánto Dios nos ha perdonado, que el fruto de eso sea, ay, qué bueno, ahora yo me voy a pecar y hacer lo que me da la gana y que no importa a mí la iglesia ni Dios. Es imposible. Uno entender la gracia, uno entender cuán pecador uno era, cuán enemigo era de Dios, que nosotros no teníamos diferencia con aquel y con el otro, y Dios por su gracia y su misericordia que no podemos entender decidió escogernos. ¿Cómo yo me voy a ir? Ahora, qué bueno, ahora me voy al pocito dulce a beber. Es imposible. Luego de esto el apóstol sigue hablando y habla de los frutos, o más bien del fruto, fíjate que lo dice en singular, el fruto del Espíritu Santo. Y habla de que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto, una sola fuente
No muchas fuentes como el pecado. Una sola fuente para tener ese fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Un fruto es algo que fluye naturalmente. ¿Verdad que sí? O sea, usted no se imagina, como ha dicho el pastor anteriormente, un palo. Usted se imagina un palo de quenepa pujando porque quiere dar un mango. Pero un mango, no de esos mangos cualquiera, no un mangotino, sino un mango de esos experimentales, de eso de la... Imagínate ese palo ahí. A ver si sale. No va a salir. Por eso es que el fruto, o sea, para los cristianos, o sea, eso está dado por el Espíritu Santo. Yo quisiera, pero no hay tiempo para eso, pero en Juan capítulo 15, el Señor Jesucristo nos habla tan claro de que el fruto es algo que Él nos puede dar y que separados de Él no podemos hacer, que todo fruto, ¿verdad?, proviene de su gracia, de su amor, de lo que Él hace, que Él nos limpia para que llevemos más fruto, ¿verdad que sí? No podemos leer todo eso, pero está ahí. Es Él quiere hacer eso. En Romanos capítulo 8 decía, si Dios es por nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Y eso nos incluye a nosotros, aún nosotros. Así que la victoria la vemos en Gálatas 5:24. Donde después de todo eso nos dice Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. De manera categórica, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Tú sabes una preocupación que uno tiene como pastor? Uno haber subido una escalera toda su vida y que cuando llegues arriba subiste la escalera que no era. Haber depositado tu confianza en cosas externas y ritos, pero que al final de los tiempos Jesucristo te diga, apartados de mí, nunca os conocí. Ah, no, pero yo iba a la iglesia. ¿Y? Yo daba clases. ¿Y? Esos decían ahí que echaron fuera demonios, hicieron 20,000 cosas más que tú. Y Jesucristo le dijo, terminando el Sermón del Monte también, en el capítulo 7 le dijo, nunca os conocí. Así que uno tiene que ver lo que dice la palabra y preguntarse, o sea, ¿cuál es el fruto que yo estoy dando? ¿El pecado a mí me estorba? ¿O yo puedo seguir como si nada? Yo puedo salir de la iglesia y irme a fornicar después de un culto tremendo y no me molesta. ¿Es posible eso? Dios sabe. Mira cómo la palabra deposita toda la confianza en el Señor. Mira, Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mira la victoria en él que tiene todo hijo de Dios. Romanos 6:14, unos versículos más adelante. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. No, el pecado no será nuestro dueño ni nuestro señor, de aquellos que son hijos de Dios.
Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¡Qué tremendo! El versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos esclavos de Dios, que es lo que significa siervos, dulos, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mira, ese versículo es para memorizárselo. El domingo que viene nos vamos a parar en las puertas para preguntárselo a todo el mundo. Romanos 6:22, mas ahora que habéis sido libertados, es más, léanlo conmigo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y ese verbo que ahí dice tenéis, lo que implica es, ahora tú puedes. Ahora tú puedes. ¿Ustedes saben cuántas veces yo traté de dejar la droga? Montones de veces. Pero no podía. Pero cuando el Señor vino a mi vida, entonces pude. Por Él. No somos esclavos del pecado. Dale un aplauso al Rey de Gloria. El versículo 25, una amonestación final o una declaración final nos da el apóstol. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Vamos a dar un poquito de algo práctico de cómo lidiar con el pecado. Ya ustedes han visto esas verdades profundas y maravillosas. Que si tú estás aquí y tú pasaste al frente, levantaste la mano, pasaste al frente, repetiste una oración, pero tú ves que el pecado no te estorba, tú ves que la palabra te confronta. Porque el que ha nacido de nuevo no puede vivir como viven los impíos. Es imposible. Pero Joel quiere decir que no vamos a fallar. No, claro que vamos a fallar. De hecho, el mismo apóstol Juan en el capítulo 1 de aquella carta que leímos, que dice que no practica el pecado, él mismo dice que si nosotros decimos que tenemos pecado, que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Él mismo lo dice. Estamos hablando de estilo de vida. El cristiano va a fallar y va a pecar, pero como el apóstol Pablo va a gritar, Dios mío, miserable de mí, ¿quién me librará? Señor, yo no quiero hacer esto. Claro que vamos a fallar, pero nos tenemos que sentir como una cucaracha aplastada. Porque hemos ofendido al Rey de Gloria. ¿Cómo lidiar con el pecado? Y esto es ABC. Regresamos al ABC. Y es parte de un material que cubrimos, de hecho, en la clase de Fundamentos Bíblicos, anuncio no pagado por Vivian Alberto García. Porque se tocan grandes y profundas verdades en esa primera clase que les invito a que nos acompañen, ¿verdad?, en agosto 2. ¿Cómo lidiar con el pecado? Vamos ahora a arroz y habichuela. Tú sabes que a mí me gusta también, ¿verdad?, irnos a arroz y habichuela. Por ahora, arroz y habichuela. Primero. Antes de eso, después que yo le había entregado mi vida a Cristo, yo volví a caer en el vicio de las drogas. Después de cristiano. Recuerdo que esa noche lloré como nunca había llorado en mi vida, porque no conocía la palabra de Dios y pensaba que Dios me iba a desechar, me iba a abandonar, me iba a dejar, porque después de haber recibido tanto amor y tanta gracia y tanto perdón, yo había vuelto otra vez a pecar de esa manera y Dios me iba a desechar. Lloré mucho, porque verdaderamente era un hijo de Dios.
Y esa noche el Señor me enseñó tantas verdades directamente. Y algunas de ellas las voy a compartir con ustedes. Lo primero para lidiar con el pecado es que hay que reconocer nuestras debilidades. O sea, tú tienes que reconocer cuáles son tus debilidades. La persona que no se conoce, que no conoce hasta dónde puede llegar y hasta dónde no puede llegar, tiene un gran problema. Así que eso es lo primero. Tienes que pedirle al Señor, como hacía el salmista en el Salmo 139, 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Allá en Proverbios 20, 27, la palabra dice: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón, porque Dios nos ha provisto la manera de nosotros poder examinarnos y ver. Eso es lo primero. Así que hay que reconocer cuáles son tus debilidades. El enemigo no te va a dar por aquello que no te puede tentar. Vamos a suponer que a ti no te gustan, ¿verdad?, las calorías ni el azúcar. Y te ponen un canto de bizcocho, no 3 leches, 6 leches. te ponen un 6 leches. Pero a ti no te gusta eso. Tú lo que comes son hierbas y cosas así. Eres bien saludable. Pues si te ponen ese 6 leches, eso no es tentación para ti. O sea, escucha esto. Si tú no conoces tus debilidades, te voy a decir algo. Satanás las conoce muy bien. Y te va a dar por donde te duele, no por donde no te duele. Así que uno tiene que conocer eso. Segundo, una vez tú identificas eso, apártate de todo aquello que te pueda tentar. Sé sabio. Fíjate que me gusta lo que dice, déjame ver, Proverbios 22, 3. Dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. El avisado, el entendido, el sabio ve el mal y se aleja y se esconde. Pero el simple, el necio, pasa y recibe el daño. Y eso me pasó a mí, por ejemplo, en aquella ocasión. Yo iba a salir con unas personas que yo no tenía que estar con ellos, en el momento que no tenía que estar con ellos, a un lugar que yo no tenía que estar con ellos, y yo pensaba que yo no iba a caer. Fui necio. Si tú conoces tus debilidades, segundo paso es: aléjate de todo aquello que te pueda tentar. Para muchos hombres, una gran debilidad son, por ejemplo, las mujeres. Porque aquí en esta cultura machista que hay en Puerto Rico, muchas veces se le enseña al hombre que no hay problema en que él puede tener. A veces de jovencito le preguntan cuántas novias en plural tú tienes. Y fomentan eso, claro, no a la mujer, pero el hombre lo fomenta. Pues si tú conoces eso, aléjate. Aléjate. No seas necio y te acerques, ¿verdad? ¿Quieres dirigir algún devocional conmigo? No te acerques. Tú ves algo ahí, ¿verdad? No te acerques. Tú eres un hombre y tú ves, no, pues mira, no te acerques. Tú estás casado, aléjate. No te acerques. No vayas allá, Dios te bendiga. No. Aléjate. Reconoce tu debilidad, apártate de aquello que te pueda tentar y trae tus tentaciones y tus luchas a la luz. Este principio lo he escuchado muchas veces de nuestro pastor. Él dice: Satanás opera en la oscuridad. Satanás opera en la oscuridad. Así que mientras tú mantengas en oculto tu pecado, él seguirá teniendo fuerzas porque ese es su territorio, la oscuridad. Pero cuando tú traes las cosas a la luz, entonces quitas todo poder. Para dar un ejemplo, por ejemplo, con eso mismo de la debilidad de un hombre. Está casado
quiere serle fiel a su esposa, viene con ese problema que él lo reconoce, pero él quiere honrar a Cristo y ya él lo sabe. Y de momento ve a esta mujer, ¿verdad? Que está haciendo piedra de tropiezo, que le está tentando esto y lo otro, y él está luchando con eso, y se aleja, pero ves que ella es agresiva. Eso pasa, el enemigo buscando. Pues, ¿qué tiene que hacer? Mira, tráelo a la luz. Habla con tu esposa. Tú vas allá y dices, mira, está pasando esto, en el trabajo, aquí, esto. Está pasando esto. Que yo estoy seguro que la esposa rápido, ¿y dónde está esa filistea? ¿Dónde? ¿Dónde está esa filistea? Lo traes a la luz. Y automáticamente has desarmado a Satanás. Busca ayuda. Busca ayuda en tu esposa, en tus amigos cristianos. Busca ayuda en tus pastores, en tu iglesia. Busca ayuda. Y quinto y por último, pues las disciplinas cristianas que todos conocemos, ¿verdad? La escritura, el estudiar la palabra, la oración, el compañerismo cristiano, el servir en la iglesia, el estar en un ministerio. Yo sé que los ministerios no son para calentar a la gente. Yo estoy consciente de esa verdad. Pero no es menos cierto que cuando uno sirve al Señor, que mucho le ayuda a eso también a uno, a mantenerse alejado de aquello que no le agrada al Señor. Sobre las escrituras leí algo sobre John Piper, que él dice cuando habla sobre las escrituras y estudiar la palabra y cómo la palabra, ¿verdad?, nos ayuda a renovar nuestra mente con esas verdades del Señor. Él dice, cuando yo tenía 15 años, mi madre escribió en mi Biblia lo siguiente: este libro te alejará del pecado o el pecado te alejará de este libro. ¿Por qué el título? O lo matas o te mata. John Owen, un hombre, ¿verdad?, del siglo XVII, escribió un libro sobre la mortificación del pecado. Pero tiene ahora una connotación distinta esa palabra, la mortificación del pecado. Él lo que quería decir realmente era matar al pecado. Así que el título tiene que ver con eso. O sea, o tú matas al pecado, o el pecado te mata a ti. El gran maestro de la iglesia sobre la doctrina de la mortificación del pecado es John Owen. Probablemente nadie haya demostrado esta doctrina de manera más profunda que él. Él escribió un pequeño libro con más de 86 páginas llamado La mortificación del pecado en los creyentes. Mortificación significaba matar en el inglés del siglo XVII. En nuestros días solo significa avergonzar o bochornar. Pero Owen estaba haciendo referencia a Romanos 8:13. De hecho, todo su libro es una exposición de este versículo. Así lo dice John Owen: o estás matando el pecado o él te matará. Lo que dice Romanos 8:13 es lo siguiente, si lo pueden poner en las pantallas: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hacer morir el pecado es el efecto, es la consecuencia, no es la causa de nuestra justificación. No es la causa de la justificación. El que ha sido justificado puede matar el pecado, pero el que no ha sido justificado nunca podrá matar el pecado. Eso solamente lo pueden hacer los verdaderos hijos de Dios. Mirarnos, meditar en nuestra vida, meditar en nuestro caminar y preguntarnos cómo nosotros vamos a responder en aquel día que tengamos que comparecer delante del tribunal de Cristo. Dios nos libre de vivir una vida religiosa sin haber tenido un encuentro con Cristo. Y una de las evidencias
de la diferencia es cuando el pecado me estorba o cuando el pecado es parte de mi vida. Padre, gracias, Señor, por tu palabra y gracias por este día. Nos presentamos a ti, Señor, y pedimos que tu propósito sea cumplido. Gracias, Señor, porque si podemos vivir vidas que te puedan agradar, sabemos, Señor, que es por pura gracia y porque tú, Señor, nos ayudas aún en eso. Así que toda la gloria y toda la honra es para ti. Te presento las vidas que están aquí que no te conocen. Y te presento a aquellos hijos tuyos que se han apartado también. Y te presento a todos los demás, Señor. Tú conoces el corazón de todos nosotros. Nos ponemos en tus manos, Señor. Escudriñanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero preguntar si aquí habrá alguna persona que no le ha entregado su vida a Cristo aún. La palabra dice que todos somos pecadores. Estas verdades, fíjate la diferencia que he hecho en todo momento. O sea, tú tienes acceso a esa relación espiritual cuando tú le has entregado tu vida a Cristo y has nacido de nuevo. Si no, tú no tienes acceso a eso. Porque por ir a la iglesia no es. Así que si tú estás aquí y reconoces que eres pecador, que eres pecadora, y reconoces que Cristo es el camino, que Él vino y murió en una cruz para pagar el precio y darte acceso a ti, a esta relación de vida con Él. La palabra dice entonces que tienes que proceder a rendir tu vida. Y la palabra dice públicamente. Públicamente. Así que si tú estás aquí y Dios te ha estado llamando, el Espíritu Santo te está llamando, levanta tu mano, queremos orar por ti. Si tú quieres entregar, rendir tu vida al Señor en esta mañana. Habrá alguien que levanta su vida y dice, Señor, te pido perdón, perdóname, ayúdame. Alguien que levanta su mano y entrega su vida a Cristo.